Hoy era el gran y jubiloso día de mi compromiso con la heredera de la familia Liu. Toda la ciudad sabía que yo había estado perdidamente enamorado de Lucía Liu durante años, tanto que incluso había gente que se burlaba de mí, llamándome pagafantas. Sin embargo, no mostraba ni el más mínimo entusiasmo. En lugar de eso, hice una apuesta con la pequeña asistente que estaba a mi lado. ¿Crees que dentro de un momento Lucía contestará una llamada y luego huirá del compromiso en el acto? ¿Y que después traerá de vuelta a algún oficinista de bajo nivel y dirá que él es su único y verdadero amor? ¿Y que entonces todos esperarán a que yo llore hasta arruinarme intentando recuperarla? La pequeña asistente pensó que me había vuelto completamente loco, y sacó su teléfono, listo para llamar a un psiquiatra, pero cuando levantó la vista, vio que Lucía realmente estaba contestando una llamada, y luego, bajo la mirada de todos los invitados, salió corriendo del salón. Capítulo 1. Soy Jorge Wang, el joven heredero de la familia Wang en la ciudad A. Hoy era el banquete de compromiso entre Lucía Liu y yo, la directora ejecutiva del grupo Liu, otra gran corporación de la ciudad A. Debería haber sido un día lleno de alegría, pero en mi rostro no había casi ninguna felicidad. Eso era porque yo había transmigrado dentro de la historia de una novela, y una terriblemente cliché. Además, la versión original de mí no era más que un personaje de relleno. Un personaje secundario masculino profundamente devoto. Había amado a la protagonista femenina durante años, y había crecido junto a ella como su amor de la infancia, pero ese tipo de vínculo no podía competir con la emoción repentina del llamado amor verdadero. El protagonista masculino, Makoto, no era más que un empleado común de la empresa de la protagonista femenina, a través de una serie de coincidencias y encuentros intencionados o accidentales. Los dos se enamoraron perdidamente. Al final, superaron incontables obstáculos y vivieron felices para siempre, mientras el protagonista masculino lograba ascender, hasta convertirse en uno de los magnates empresariales de la ciudad A. Su historia de amor era tan hermosa como un cuento de hadas, si tan solo no hubiera incluido un compromiso conmigo. Y hoy, precisamente, era el día de mi compromiso con la protagonista femenina, Lucía. Todo el mundo sabe que en las novelas actuales los compromisos nunca llegan a celebrarse de verdad. Según la trama original, después de contestar una llamada del protagonista masculino, la protagonista femenina correría hacia él sin dudarlo, dejándome solo para enfrentar las burlas de un salón lleno de invitados. La prometida huyó. ¡Qué vergüenza! Menos mal que esto no tiene nada que ver conmigo. El que perdió la cara fue Jorge, no yo. En cuanto a mí, nada de eso me importaba lo más mínimo. Lo único que quería era terminar la ceremonia lo antes posible e irme a casa a dormir. Después de todo, había transmigrado aquí mientras hacía horas extra. Y estaba medio dormido. Mi pequeña asistente dijo a mi lado: «Hoy debería ser el día más feliz de tu vida». «No necesariamente», respondí, volviendo en mí. En ese momento, Lucía salió al escenario desde los camerinos, vistiendo un lujoso vestido de noche rojo. Brillaba con joyas y esplendor. Sin embargo, por muy valiosas que fueran las joyas, no podían robarle protagonismo a su belleza deslumbrante. Curiosamente, la expresión de Lucía en el escenario era igual a la mía, ni el más mínimo rastro de la alegría que se esperaría en un compromiso, sino más bien un toque de irritación. «Nana», dije, «¿por qué las protagonistas femeninas de las novelas siempre son tan hermosas? ¿Al presidente Wang se le metió algo hoy? ¿De qué está hablando exactamente?». Al escuchar el comentario totalmente fuera de lugar de Jorge, la pequeña asistente no supo cómo responder, y solo pudo quejarse en silencio en su interior, antes de que pudiera decir algo más. La asistente de Lucía se acercó apresuradamente desde un lado, teléfono en mano, y se lo entregó. Cuando Lucía vio el nombre en la pantalla, le arrebató el teléfono a su asistente y contestó de inmediato. Su rostro se iluminó con un alivio imposible de ocultar. «¿Lo ves? Te lo dije», dije con una sonrisa satisfecha, orgulloso de haber acertado. «Tal vez sea algo importante de la empresa», dijo la pequeña asistente, recuperándose del shock tras una breve pausa. Después de todo, para que una mujer lograra consolidarse como directora ejecutiva del grupo Liu, el esfuerzo y la presión detrás de ello eran evidentes. Contestar una llamada de trabajo durante un compromiso no parecía algo tan extraño, así que la pequeña asistente no prestó demasiada atención a lo que el presidente Wang había dicho antes. «Izquierda, derecha, cúbrete la boca, urgente, dilema». No respondí. En lugar de eso,
Levanté el dedo índice y, señalando a la protagonista femenina, solté una serie de órdenes. Del lado de ella, fue como si fuera una marioneta manejada por hilos. Contestó el teléfono y, muy cooperativa, miró a izquierda y derecha. Luego, como si hubiera escuchado algo impactante, los ojos se le enrojecieron. Se cubrió la boca con la mano y mostró una expresión de ansiedad evidente. Después, su rostro se tornó en uno de clara vacilación. ¿Lo ves, Nana? Te dije que pasaría. A un lado, la pequeña asistente sacó su teléfono y empezó a marcar una larga serie de números internacionales, preparándose para contratar al mejor psiquiatra posible para que revisara al presidente Wang. Hola, sí, que venga a la ciudad A. En el extranjero tienen más experiencia en este tipo de casos. No importa cuánto cueste. Hay que traer al doctor Mao. Presidente Wang, ese móvil lo acabo de comprar. Mira, Lucía se va a ir. Le arrebaté el teléfono al asistente y señalé a la protagonista femenina. ¿Irse? No se preocupe, presidente Wang. El compromiso está a punto de empezar. Por muy ocupada que esté con el trabajo, tendrá que esperar a que comience el compro. La pequeña asistente, con total seguridad, aún no había terminado su frase cuando vio que Lucía, como si hubiera tomado una decisión definitiva, estaba a punto de marcharse. Los padres de Lucía también notaron que algo no iba bien y se acercaron para detenerla. Varias personas empezaron a hablar en voz baja por allí, como si estuvieran discutiendo. No podía escuchar lo que decían desde donde estaba, pero al poco rato el volumen subió. Tengo que irme. A Makoto le ha pasado algo. El banquete de compromiso puede hacerse cualquier otro día, pero Makoto me necesita ahora mismo. La protagonista femenina fue la primera en perder la compostura. Dejó atrás la calma que había mostrado antes. Sus emociones se desbordaron y su voz se elevó sin darse cuenta. ¿Hasta cuándo vas a ser tan caprichosa? ¿Todo por ese Makoto? Por muy urgente que sea lo que le haya pasado, no hay ninguna razón para irte ahora. El padre Liu, al ver que su hija alzaba la voz, ya no pudo contener su propia ira. La reprendió en voz alta, provocando que muchos invitados miraran en su dirección. El padre Liu conocía la relación ambigua entre Lucía Liu y Makoto. Simplemente nunca le había dado demasiada importancia. Después de todo, su hija y Jorge habían estado prometidos desde la infancia y habían crecido juntos. A sus ojos, su hija solo estaba buscando algo nuevo, y esa novedad acabaría pasando pronto. Por eso había optado por hacer la vista gorda, pero ahora parecía que su hija se había dejado cegar por el amor, hasta el punto de querer huir del compromiso delante de todos. Exacto, Lucía, mira, Jorge está allí sentado esperándote. ¿De verdad quieres convertir a las familias Wang y Liu en el hazmerreír de toda la ciudad? La madre Liu añadió oportunamente desde un lado. Hola. Al ver a la madre Liu tratando de convencer a la protagonista mientras me señalaba, le devolví el gesto con un saludo educado. No me importa. La protagonista femenina originalmente planeaba marcharse directamente por detrás del escenario, pero tras el altercado con sus padres, se giró y caminó hacia mí. Jorge. Lo siento, el compromiso de hoy tendrá que posponerse. Tengo una orden. La puerta está por allí. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí con un tono calmado, señalando la gran puerta detrás de ella, con una expresión que parecía decir, si te vas, vete, pero no me arruines el banquete. La protagonista se quedó paralizada un segundo, sintió que algo no encajaba. ¿No deberías intentar detenerme un poco? ¿No estás siendo demasiado comprensivo? Pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado y volvió a explicar. Lo siento, Jorge, un amigo mío tuvo un accidente. Por allí. Esta vez elevé un poco más la voz. Volví a interrumpirla y señalé de nuevo hacia atrás, instándola a desaparecer de mi vista cuanto antes para poder pasar al siguiente paso de mi plan. En cuanto a lo que le había pasado al protagonista masculino, ni siquiera hacía falta adivinarlo. Todo el mundo sabe que los protagonistas tienen ese talento especial para que los atropellen. Yo ya estaba más que acostumbrado. Lo siento, en cuanto termine de arreglarlo, volveré enseguida. Aunque la protagonista femenina sentía que algo no iba bien. Al ver que Jorge no intentaba detenerla, no tuvo tiempo para pensar más, y salió apresuradamente del salón. Capítulo 2. Yerno. Lucía fue malcriada por nosotros desde pequeña. En el fondo te tiene en su corazón. No te lo tomes a mal. Sí, yerno. Mira el escándalo tan grande que se ha armado, pero las cosas buenas requieren pruebas. ¿Qué tal si aplazamos este compromiso? Al ver que la protagonista femenina aún así se había marchado y que no lograron detenerla,
Los padres de la familia Liu se apresuraron a acercarse para pedirme disculpas, aunque tanto la familia Wang como la familia Liu eran consideradas familias influyentes en la ciudad. Si realmente se comparaban, la familia Liu como mucho podía considerarse de segunda categoría frente a la familia Wang, si no hubiera sido por la relación entre la generación anterior y por el afecto de Jorge. La familia Liu ni siquiera habría estado a la altura de emparentar con la familia Wang. Por eso, aunque normalmente se permitían cierta actitud de mayores apoyándose en mi cariño por Lucía, en una situación como esta, los padres Liu se mostraban claramente cautelosos frente a mí. No pasa nada, no pasa nada, no hace falta cambiar la fecha, basta con cambiar a la persona. Respondí con mucha generosidad y una sonrisa en el rostro. Pero esas palabras hicieron que a los padres Liu se les helara la espalda. Yerno, esa broma no se puede hacer. Antes de que pudiera seguir hablando, la madre Liu se apresuró a agarrarme de un brazo, forzando una sonrisa. Exacto, yerno. Este matrimonio entre tú y Lucía fue decidido desde la generación del abuelo. No es asunto para bromas. El padre Liu aprovechó para sujetarme del otro brazo. Por los nervios, ambos apretaban con fuerza, dejándome prácticamente suspendido entre los dos. En una escena bastante cómica. ¿Qué pasa aquí, jefe de la familia Liu? ¿Por qué Lucía se fue? Al notar el alboroto, mis padres también se acercaron a preguntar. Papá, llegas justo a tiempo. Lucía ya no va a comprometerse. Que los invitados coman y beban a gusto, y que se marchen cuando estén satisfechos. Al ver llegar a los padres de la familia Wang, me zafé de las manos de los Liu, y me adelanté a explicar la situación, para no afectar el inicio del banquete. No es así, suegro. Jorge está bromeando. No es que no haya compromiso. Es que ocurrió algo urgente. Justo estaba hablando con Jorge para cambiar la fecha. El padre Liu casi gritó esas palabras. Para la familia Liu, poder emparentar con la familia Wang y quedar atada a ella, era algo con 100 beneficios y ningún perjuicio. ¿Cómo iba a renunciar tan fácilmente a una oportunidad así para que la familia Liu prosperara? Jefe de la familia Liu, que Lucía se haya ido así, ¿no es una falta total de respeto hacia la familia Wang? ¿Falta de respeto? Esto es directamente pisarnos como si fuéramos una alfombrilla. Añadí desde un lado, después de que mi padre hablara. Ya basta, no hagas un escándalo. Mi padre me reprendió, y luego frunció el ceño mientras miraba al padre Liu. Presidente Liu, la familia Wang necesita una explicación. El padre Liu, sudando a mares, respondió con sumo cuidado. Suegro, no se preocupe. 3 días. En no más de 3 días traeré a mi hija personalmente a la familia Wang para darles una explicación. En ese momento, el padre Liu deseaba con todas sus fuerzas ir de inmediato a buscar a su hija, atarla bien atada y llevarla a la familia Wang para pedir disculpas cargando con la culpa. Bien, 3 días. Pasados esos 3 días, el matrimonio quedará cancelado de inmediato. En cuanto escuché 3 días, cerré el asunto sin dejarle ninguna salida. Lo que también servía como explicación ante mis propios mayores. En el libro se decía claramente que, por suerte, el coche de la protagonista femenina fue rápido. Si hubiera tardado un poco más, las heridas del protagonista masculino ya habrían sanado, pero incluso cuando al protagonista masculino no le pasó nada grave, la protagonista femenina no regresó enseguida a la familia Liu, sino que se fue con él a las Maldivas durante medio mes, diciendo que era para relajarse y aliviar el ánimo. De verdad, si no fuera porque uno tiene las vacunas bien puestas, este tipo de novela basura sería imposible de leer. Yerno, yo no dije cancelar. El padre Liu se odiaba por haber hablado de más. Justo cuando iba a explicarse, volví a interrumpirlo. ¿Represalias? ¿Cómo podría ser? Tío Liu, quédese tranquilo. ¿Cómo iba yo a romper todas las relaciones comerciales entre la familia Wang y la familia Liu solo porque usted no esté de acuerdo? ¿O a reprimir a la familia Liu? Yo no dije. Cierto. ¿Y ese terreno que la familia Wang regaló a la familia Liu? Tío Liu, también habrá que devolverlo. El padre Liu se puso rojo de la ira, luego pálido, luego rojo otra vez, como si le faltara el aire y estuviera a punto de desplomarse antes incluso de que empezara el banquete. Así es, jefe de la familia Liu, 3 días. Dentro de 3 días, lo que la familia Wang espera ver. Creo que usted lo tiene muy claro. Capítulo 3. En ese momento, el rostro de mi padre estaba sombrío. No parecía estar bromeando en absoluto. Miró al padre Liu con seriedad y pronunció cada palabra con firmeza. En realidad, en el fondo mi padre tampoco estaba a favor de este matrimonio.
No era porque despreciara a la familia Liu por estar muy por debajo de la nuestra, sino porque su propio hijo estaba demasiado enamorado de Lucía. Y él había visto crecer a ambos desde pequeños, cuando eran niños. Su relación era bastante armoniosa, pero al hacerse mayores, aquella chica de la familia Liu empezó a mostrarse cada vez más indiferente con su hijo. A su propio hijo lo conocía mejor que nadie. Lo mejor era encontrar a alguien que se amara de verdad con él, a ser posible, que estuviera sano. Este personaje ya estaba arruinado, así que mejor crear directamente uno nuevo en la siguiente generación. En cierto sentido, mi padre había acertado. En el libro, al final Makoto terminó apoderándose del grupo Wang. Y en todo eso, naturalmente, la protagonista femenina había sido de gran ayuda. De acuerdo, tras unos instantes de silencio, el padre Liu finalmente apretó los dientes y logró escupir esa palabra. No tenía otra opción. Cuando uno está bajo el alero de otro, no le queda más remedio que inclinar la cabeza. Y además, esta vez la culpa estaba claramente de su lado. Juró para sí mismo que iría de inmediato a comprar cuerdas. Y no solo una, sino varias. Y que aunque fuera atando a Lucía, la llevaría de vuelta. Que tenga buena suerte si es que logra encontrar a Lucía. Al ver la expresión horriblemente tensa del padre Liu, recé por él en mi interior. Bueno, papá, yo me voy ya. Ayer estaba tan emocionado que no dormí bien. Voy a volver a casa a recuperar sueño, viendo que todo había quedado zanjado. Me preparé para retirarme tras cumplir mi misión. Vuelve aquí. Con tantos invitados presentes, ¿piensas desentenderte de todo? En ese momento, mi madre, que había permanecido en silencio, me detuvo al verme marchar y señaló a los invitados alrededor. Para entonces, los invitados ya habían olvidado por completo el motivo por el que habían venido. Uno tras otro, sostenían semillas en la mano, con las orejas bien atentas, escuchando con total concentración, temiendo perderse cualquier chisme explosivo. Pero si estás tú aquí, me acerqué y agarré a mi madre del brazo, sacudiéndolo con gesto cariñoso mientras le hablaba con tono mimado. En el libro, la madre del yo original era la persona que más lo consentía. ¿Cómo iba a resistirse a algo así? En poco tiempo, terminó cediendo. Nana, entonces ayúdanos a despedir a los invitados. Cuando termines, vuelve temprano a casa. Te doy el día libre. Ah, presidente Wang. Yo. Está bien. La pequeña asistente, al verme marcharme sin mirar atrás, aunque lleno de resistencia interior, solo pudo aceptar su destino y responder resignado. Por fin terminó todo. Solté un largo suspiro de alivio. Luego, sin importarme el caos que quedaba detrás, con las manos a la espalda y caminando tranquilamente, salí del lugar. Capítulo 4. Familia Wang. Me estiré perezosamente sobre la cama. Después de que terminara la trama del banquete de compromiso, le pedí al chofer que me llevara directo a casa para dormir. Dormí tan profundamente que fue una delicia. Sentía como si hubiera recuperado el sueño de 2 vidas enteras. Tras levantarme y arreglarme de manera sencilla, apenas bajé las escaleras me encontré con la pequeña asistente, clavándome esa mirada resentida y llena de quejas. Buenos días, presidente Wang. Ya no es nada temprano. Si no se despertaba, estaba a punto de llamar a un médico. La asistente habló con evidente resignación. ¿Tan exagerado? ¿No te di el día libre? Entonces, ¿por qué volviste? Miré el cielo amarillento afuera y pregunté con un poco de culpa. El presidente del consejo quiere verle. En cuanto mencionó el trabajo, la asistente se puso seria de inmediato. ¡Ay, la maldita trama otra vez! ¿Cuándo voy a poder disfrutar de mi vida sencilla y sin preocupaciones como heredero rico de segunda generación? Me quejé por dentro. Con tanto esfuerzo transmigré como heredero millonario. Y todavía no he disfrutado ni un solo día. Vamos, recogí mis pensamientos, me despejé y le dije a la asistente, la ropa. Pero antes de levantarme, ella volvió a sentarme. Cierto, sigo en pijama. Espérame un momento. Ay, mirando mi espalda mientras me alejaba. La asistente se frotó el entrecejo. Siendo sincera, el presidente Wang era una buena persona. Pero ese carácter despreocupado y descuidado solo iba empeorando con el tiempo. Antigua residencia de la familia Wang. Mi padre señaló una pila de documentos sobre la mesa y dijo, hay un proyecto en la ciudad del sur que necesita supervisar. Ahí estaba. El inicio del declive del grupo Wang, tal como en la novela, había llegado puntualmente. En la historia original, el grupo Wang planeaba desarrollar de forma prioritaria un terreno en la ciudad del sur.
El plan era convertirlo en un proyecto residencial de alto nivel con zonas comerciales integradas. Justo al lado de un proyecto inmobiliario que estaba desarrollando la familia Liu. Si el proyecto del grupo Wang salía bien, el proyecto vecino del grupo Liu también se beneficiaría, pero la protagonista femenina no quedó satisfecha. Aprovechándose del cariño del yo original, pidió una y otra vez modificar el plan para favorecer al grupo Liu, provocando retrasos constantes en el cronograma. Al final, el proyecto fue suspendido por no ajustarse a lo aprobado oficialmente, arrastrando al grupo Wang a una caída en picada en bolsa, y dejando la cadena de capitales al borde de romperse. El grupo Wang quedó gravemente debilitado por ello. Hay que decirlo, el yo original era bastante fiable en los negocios. Pero en cuanto se trataba de la protagonista femenina, apagaba el cerebro por completo y perdía toda racionalidad. Entendido. Aunque me quejaba por dentro, acepté obedientemente y me giré para decir: Nana, échale un vistazo a esto. Luego hazme un plan detallado y encárgate de darle seguimiento con el departamento del proyecto. Tomé los documentos, los revisé rápidamente y se los pasé a la asistente. Ella no se lo esperaba en absoluto. De NPC decorativo, de pronto le había caído trabajo encima. Claro, no todo el mundo tiene la oportunidad de participar en un proyecto tan grande. Hazlo bien, tienes mucho futuro. Sí. Por suerte, la asistente ya estaba acostumbrada a que el presidente Wang fuera un jefe que delegaba todo. Además, ya había oído hablar antes de este proyecto. Era el proyecto clave del grupo Wang para este año. Aún así, por su falta de experiencia, no pudo evitar sentirse un poco nerviosa al tener que hacerse cargo. En ese momento, mi padre añadió: así es, Nana, eres una estudiante sobresaliente de la Universidad C. Estos 2 años siguiendo a este chico inútil has estado algo desaprovechada. Ya es hora de que salgas a foguearte. Trabaja duro. El futuro del grupo Wang será de ustedes, los jóvenes. Mi padre valoraba mucho la capacidad de esta asistente. Desde el principio la puso al lado de su hijo, con la esperanza de que algún día se convirtiera en su mano derecha. Sí, presidente del consejo, haré todo lo posible. Hay que reconocerlo. Este viejo sabe vender sueños mejor que yo. Admiré en silencio la habilidad de mi padre barato para pintar grandes promesas. Aunque, escuchándolo bien, sonaba como si quisiera llevarse a mi asistente. ¿Qué significa eso, viejo? No me robes gente, ella es mía. Mientras hablaba, tiré de la asistente y la coloqué detrás de mí. Mi cuerpo robusto la cubría casi por completo, dejando ver solo media carita sonrojada. Con un aire torpe y adorable: deja de hacer el payaso. Bien. Lo serio ya está dicho. Ahora hablemos de tu asunto. ¿Qué piensas hacer con la familia Liu? Aunque a mi padre no le gustaba Lucía, al fin y al cabo seguía siendo la prometida de su hijo, al menos de nombre. ¿Qué hacer a continuación dependía de mi actitud? ¿La familia Liu ya encontró a Lucía? No. Se dice que se fue al extranjero. Ese viejo Liu Wan me ha llamado más de 10 veces, pidiéndome disculpas sin parar y rogando que seamos indulgentes. ¿Cómo no va a estar desesperado? El matrimonio con la familia Wang está a punto de venirse abajo. Pobre padre de Lucía, pensé para mí. Y luego dije con seriedad: papá, ayer fui muy claro. Lucía se atrevió a humillar a la familia Wang delante de tanta gente. Una mujer tan poco sensata. ¿Qué derecho tiene a casarse con la familia Wang? Eso es cierto. Ahora afuera hay bastantes rumores sobre nuestro grupo. Pero tú siempre has querido mucho a esa chica. ¿De verdad puedes dejarlo así? Antes estaba cegado por el amor. Ahora ya lo entendí. Puede que el melón forzado quite la sed, pero también se puede elegir uno más dulce. Además, el matrimonio es para toda la vida. Mejor dar libertad a cada uno que vivir incómodo. La asistente, a un lado, seguía sin adaptarse a un cambio tan radical en mí. ¿Al presidente Wang lo dejó traumado el golpe? Esto no está bien, hay que apurarse con lo del doctor Mao. Era comprensible que pensara así. Después de todo, nadie conocía mejor que ella el apego casi obsesivo que yo había tenido por Lucía. Que puedas pensar así es lo mejor. Yo estaba preocupado de que no soportaras el golpe. Bueno, papá, si no hay nada más, me voy primero. Quédate a comer. Tu madre hizo tu plato favorito, cangrejo borracho. Mi padre habló con urgencia al verme marchar. Ya quedé con alguien. Mientras hablaba, me llevé arrastrando a la asistente, que ya estaba sacando el móvil para volver a apurar a los expertos extranjeros. Capítulo 5. Presidente Wang. ¿A quién va a ver? ¿Por qué no aparece en la agenda? La pequeña asistente,
arrastrada fuera conmigo, preguntó llena de dudas. Nana, ¿sabes conducir el deportivo que está en el garaje? No le respondí directamente, sino que solté una pregunta totalmente fuera de lugar. Al salir, había visto por casualidad en el garaje un llamativo deportivo rojo. Solo con mirarlo me dio comezón en el corazón. Antes de transmigrar yo no era más que un don nadie, aunque tenía licencia de conducir. Claramente no estaba capacitado para manejar ese tipo de coche deportivo. Probablemente ni siquiera sabría dónde encenderlo. Ahora que por fin tenía la oportunidad, ¿cómo no iba a probar? Si esto es un sueño, al menos déjenme dar una vuelta antes de despertarme. Pensándolo así, la miré con una expresión llena de expectativa, tanto que la asistente empezó a sentirse incómoda. Ah, sí, sé conducirlo. Como asistente profesional, conocía perfectamente los vehículos de su jefe. Lo que no entendía era por qué el presidente Wang se interesaba de repente por algo así. Siempre había detestado ese tipo de cosas llamativas. Ese deportivo del garaje había sido un regalo de cumpleaños de la señora Wang. Desde que llegó, nunca lo había usado. Lo dejaron en el rincón más profundo del garaje, acumulando polvo. ¿Qué le pasaba hoy al presidente Wang? O mejor dicho, ¿qué le pasaba últimamente? Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Al obtener su respuesta afirmativa, emocionado, le agarré la mano al asistente, que aún estaba perdida en sus pensamientos, y tiré de ella para marcharnos. Espere, presidente Wang, ese coche ha estado parado demasiado tiempo. Déjeme llamar primero para que lo revisen. Mientras me dejaba arrastrar, la asistente llamaba al mayordomo de la casa. Muy pronto, bajo su guía, ya estaba conduciendo el coche con ella a bordo, recorriendo la carretera costera. Esto sí que es vida. Esto es lo que debería hacer un heredero rico. ¿De qué sirven tanto drama amoroso y tanto sufrimiento? El lujo y el desenfreno son lo mejor. Presidente Wang, ya hemos dado 2 vueltas. Deberíamos regresar. Cuando estaba perdido en mis fantasías, la asistente me lo recordó en voz baja. Nana, siempre te llamo Nana. ¿Cuál es tu nombre real? Al escucharla, reduje la velocidad y la miré con seriedad. La verdad, esa pregunta era algo sospechosa, pero no era culpa mía. En la novela nunca se mencionaba el nombre de esta asistente. Solo se decía que el yo original la trataba muy bien, y que ella era su subordinada más leal, incluso cuando más tarde yo caía en desgracia. Ella nunca me abandonaba. Justo cuando la asistente iba a responder, en una curva apareció de repente una motocicleta a toda velocidad, invadiendo nuestro carril desde el sentido contrario, a punto de chocar con el deportivo. Por suerte reaccioné rápido y giré el volante bruscamente, evitando el impacto por poco. Aún así, la asistente gritó aterrada, todavía con el corazón desbocado. Controlé el coche y me detuve a un lado de la carretera. Por el retrovisor vi que la motocicleta también había dado la vuelta, y venía ahora hacia nosotros. Me cago en tu madre. ¿Sabes siquiera conducir? Casi chocas conmigo. Antes de que bajara la ventanilla, ya había oído un saludo con una concentración exageradamente alta de madre. Capítulo 6. Pensé que había venido a disculparse, pero no esperaba que el tipo fuera tan descarado como para acusar primero a los demás. Aunque sus palabras me molestaron un poco, no estallé. Bajé del coche y le respondí con calma. Amigo, creo que te equivocas. Fuiste tú quien invadió mi carril con la motocicleta. ¿Cómo puedes encima darle la vuelta a la historia? Jorge, al verme bajar del coche, soltó mi nombre sin pensarlo. ¿Me conoces? Presidente Wang. Él es el joven presidente Liu, susurró la asistente a mi lado. ¿El joven presidente Liu? Mickey Liu, ¿el hermano menor de Lucía? En la novela, este joven presidente Liu había perjudicado al yo original más de una vez, y el yo original, haciendo gala de su naturaleza de pagafantas, lo toleraba todo sin límites. Lo peor era que su sinceridad nunca obtenía nada a cambio. Al contrario, Mickey congeniaba a la perfección con el protagonista masculino, llevándose de maravilla con él. No esperaba encontrarme con él aquí. Mientras yo pensaba eso, la mirada de Mickey ya se había clavado en el deportivo detrás de mí. Con una sonrisa maliciosa, dijo: cuñado, ¿cómo supiste que me gusta este modelo? Qué pena que esté descatalogado. Hay poquísimos en todo el mundo. ¿Qué te parece si me prestas el coche unos días? Cuando mi hermana regrese, yo te ayudo a interceder por ti. ¿Qué dices? Aunque lo llamaba cuñado, en su tono no había ni rastro de respeto. En ese momento, los otros que venían con Mickey en moto también se acercaron.
¿Este es el Jorge Pagafantas del que habla el joven presidente Liu? Oye, para ser un pagafantas, no está nada mal. ¿Y de qué sirve que sea guapo? Toda la ciudad lo sabe. En el banquete de compromiso, Lucía huyó y lo dejó plantado. Ahora es el hazmerreír de toda la ciudad. Habla más bajo, que te va a oír. Luego te hará pagar las consecuencias. ¿Y qué? Nosotros vamos con el joven presidente Liu. Si algún día quiere casarse, todavía tendrá que hacernos la pelota a nosotros. Al escuchar a sus compañeros, Mickey no solo no los detuvo, sino que mostró una expresión aún más orgullosa. Verlo me dio auténtico asco. Antes de que pudiera decir nada, Mickey se acercó con total descaro e intentó abrir la puerta del coche, pero el yo actual no pensaba consentirle nada. Le aparté la mano de un golpe. Cuñado, ¿qué significa esto? Nada especial. Ni el coche ni las mujeres se prestan. Cuñado, qué tacaño eres. Piénsalo bien. Si me ofendes a mí, ¿todavía quieres casarte con mi hermana? Ja, la verdad es que no quiero en absoluto. Joven presidente Liu. Debido a que la presidenta Liu se fue del banquete de compromiso sin autorización, el matrimonio entre el presidente Wang y la presidenta Liu ha quedado en suspenso. Así que, la asistente, que hasta entonces no había hablado, dio un paso adelante para explicar la situación, pero Mickey claramente no tenía intención de escuchar. La empujó bruscamente a un lado. ¿Estás buscando la muerte? Al ver que se metía con mi asistente, no lo dudé ni un segundo. Le solté una patada que lo mandó volando. ¡Qué placer! Mientras leía la novela ya quería hacer esto. Así es como un heredero rico debería resolver las cosas. ¿Te atreves a meterte con mi gente? El Jorge de antes te consentía. Pero yo no. Tras derribar a Mickey de una patada, sentí un placer indescriptible. Jorge, hijo de puta, ¿te atreves a pegarme? Sí, y hasta me parece que no usé suficiente fuerza. Tienes la piel tan gruesa que ni me divertí golpeándote. Mickey nunca había sufrido una humillación así. De inmediato llamó a los demás para que actuaran. ¿Qué están mirando? Denle una paliza. A ver quién se atreve. Con un rugido furioso, los detuve en seco y dejé a todos paralizados. Los hijos ricos que andaban con Mickey no eran más que unos vividores que se pasaban el día causando problemas, pero mis palabras los despertaron. Claro, yo era de la familia Wang. No valía la pena convertirse en chivo expiatorio solo por Mickey. Por mi parte, ya estaba realmente enfadado. Mirándolos con el rostro lleno de ira, luego di un paso rápido hacia adelante. Agarré al que más había provocado antes, y le solté una bofetada sonora en toda la cara. Capítulo 7. Paf. Tú, el que acaba de llamarme pagafantas. Paf, paf, paf. Aún sin desahogarme del todo, le solté 3 bofetadas más, tirándolo directamente al suelo, con la cara roja e hinchada. Con razón en las novelas de chicas se reparten bofetadas a cada rato. Es realmente satisfactorio, pensé para mí, sin tener el más mínimo miedo a represalias por parte de sus familias, sin mencionar que sus clanes ni de lejos se comparaban con la familia Wang. Estos tipos, que se pasaban el día bebiendo y holgazaneando con Mickey, tampoco tenían una gran posición dentro de sus propias familias. Si el asunto se hacía grande, lo más probable era que terminaran viniendo a pedirme disculpas. Entonces, ¿sigo siendo un pagafantas? Ya desahogado, los miré uno. Por primera vez, ese grupo que normalmente era tan arrogante, no se atrevió a soltar ni una sola palabra. Mickey, al ver que sus amigotes mostraban miedo y se encogían como codornices, sintió que había perdido toda la cara y dio un paso al frente para discutir conmigo. Jorge, ¿no te da miedo que mi hermana se entere? Mi asistente ya te lo explicó con buena intención hace un momento. Como no te entra en la cabeza, lo repetiré una vez más. Escuchen bien tú y todos ustedes. Hice una breve pausa y luego continué, mirando al grupo. Mi compromiso con Lucía está a punto de cancelarse. Ya no tenemos absolutamente ninguna relación. Lo que acaban de decir lo dejaré pasar esta vez. Pero será la última. Si vuelvo a escucharlo, no me culpen por no ser amable. Y tú, Mickey, vuelve a casa y pregúntales a tus padres si se atreven a hablarme así. Aún no me sentía satisfecho. Así que le solté otra patada a Mickey, mandándolo a volar otra vez. Basura con patas. ¿Y tú te atreves a venir a lucirte delante de mí? Presidente Wang. Justo cuando estaba a punto de liberar todas las humillaciones que había sufrido el yo de la novela, la pequeña asistente tiró con preocupación de la esquina de mi ropa, indicándome que era suficiente y que no valía la pena rebajarse al nivel de esa escoria.
Le asentí con la cabeza y barrí la escena con la mirada. En ese momento, Mickey ya no tenía ni rastro de su arrogancia anterior. Parecía un pájaro asustado. No quiero volver a verlos. Tienen 10 segundos para desaparecer de delante de mí. Al escuchar eso, el grupo de Mickey respiró aliviado, arrastrando al todavía indignado Mickey. Se subieron a sus motocicletas y huyeron a toda prisa, desapareciendo rápidamente de mi vista. Presidente Wang, lo que hizo hoy no fue muy racional. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa que tomen represalias? No exactamente, al fin y al cabo fue solo un conflicto menor. Aunque guarden rencor, dudo que alguien salga a defenderlos. Lo que me preocupa es que así será difícil dar explicaciones al presidente Liu. ¿Tú quieres que me case con Lucía? Usted y la presidenta Liu crecieron juntos. No me corresponde opinar. La asistente respondió con cautela. Va, antes te dije que me gustaba, que la trataba bien, y que no me importaba cómo me tratara ella, pero ahora ya no me gusta. Dije eso tras escucharla. ¿De verdad la ha dejado atrás? Me preocupa que sea un impulso momentáneo. Si luego quiere recuperarlo, será difícil. Después de todo, el exterior aún no sabe que va a cancelar el compromiso. La asistente seguía algo inquieta al verme tan despreocupado. Eso que dices me recuerda a algo importante. Luego encárgate de difundir la noticia de que voy a cancelar el compromiso con Lucía. No tengo ganas de explicarlo uno por uno. Y además, tenemos casi la misma edad. Deja de decirme usted todo el tiempo. Llámame normal. Eso no puede ser. Usted es el presidente Wang. ¿Aún recuerdas que soy tu jefe? Entonces hazme caso. Me suena raro. Cámbialo. Sí, por cierto, ya está oscureciendo. ¿Qué discotecas nocturnas buenas hay en la ciudad? No puede ser. Presidente Wang. Al oír que quería ir a una discoteca, la asistente se apresuró a disuadirme. ¿Por qué no? Pregunté, confundido. ¿Por qué no? Presidente Wang, aún hay muchas cosas del proyecto que no se han hecho. La asistente se sonrojó un poco, improvisando una excusa laboral. ¿Y no estás tú para eso? Mañana hay una reunión importante de coordinación del grupo. Tengo que explicarle con antelación varios asuntos del proyecto. Dicho esto, sin darme tiempo a replicar, me empujó hacia el coche y llevó al poco dispuesto yo, directamente de regreso a la residencia de la familia Wang. Capítulo 8. Pasó la noche sin que ocurriera nada. A primera hora de la mañana del día siguiente, el pequeño asistente y yo fuimos juntos a Wang para asistir a una reunión. En cuanto al proyecto, no había nada particularmente especial, era un buen proyecto, aunque el mercado no estaba pasando por su mejor momento. La ubicación lo compensaba de sobra. En Wang también había profesionales encargados de cada asunto, aunque había muchísimas cosas que atender. Tras una serie de gestiones bien coordinadas, al final el que quedó más desocupado fui yo. Sin las decisiones estúpidas de Jorge que aparecían en el libro original, la conexión del proyecto avanzó con una fluidez anormal. Pero claro, siendo una novela, nunca faltan los conflictos. Justo cuando me relajé un poco, llegó una llamada de casa. Lucía había regresado. La trama se había desviado de la línea principal. Lucía, que en teoría debía estar en el extranjero acompañando al protagonista masculino, fue traída de vuelta antes de tiempo por su padre. En ese momento estaba en la antigua residencia de los Wang, pidiendo disculpas. No había remedio. Querer cortar completamente con la protagonista femenina nunca iba a ser tan sencillo. De mala gana, regresé a la vieja casa con el pequeño asistente. Nada más entrar al salón, vi al padre de Liu con una sonrisa forzada, disculpándose ante mi padre y mi madre. Lucía, en cambio, estaba de pie a un lado, con el rostro lleno de descontento. Al verme llegar, el padre de Liu se apresuró a saludarme con una sonrisa. Yerno, por fin has vuelto. Todo es culpa mía por haber consentido demasiado a Lucía, y por eso se armó este lío. No te preocupes, ya la he castigado severamente. Justo estaba hablando con tu padre sobre cuándo volver a organizar el banquete de compromiso. Tío, respondí sin rodeos. Yo no me siento digno de ser el yerno de la familia Liu. Mejor hablemos de cancelar el compromiso cuanto antes. Ya estaba harto de que la familia Liu me molestara cada 2 por 3, así que tampoco tenía ganas de ser amable con su padre. Yerno, sé que tienes resentimiento en el corazón, pero el matrimonio no es un juego de niños. ¿Cómo va a cancelarse tan a la ligera? El padre de Liu, como si no hubiera captado el sarcasmo de mis palabras, continuó hablando. Jorge, ¿qué actitud es esa? ¿Así le hablas a mi padre? ¿La familia Wang solo tiene esta educación? Antes de que yo pudiera responder,
Lucía, molesta por mi actitud, habló desde un lado. Los golpes del guión a veces no tienen solución. Cuando éramos niños, Lucía aún me seguía a todas partes, llamándome hermano mayor Jorge, una niñita adorable, pero cuanto más creció, más fría se volvió nuestra relación. En el libro se explicaba que Lucía no quería que su matrimonio fuera decidido por otros, y por eso empezó a distanciarse de mí. Hasta el día de hoy, cuando nos vemos, ni siquiera intercambiamos un saludo básico. Me burlé. A la familia Wang no nos enseñaron a recibir con una sonrisa a alguien que huye de su propia boda. Después de escuchar a Lucía, tampoco pensé contenerme y hablé directamente. Es cierto, Lucía, esta vez tú estuviste mal. Ya estabas a punto de casarte y aún así hiciste una tontería así. Date prisa y discúlpate con Jorge, el padre de Liu, que hasta entonces observaba en silencio. Al ver que mi actitud no cambiaba pese al regreso de su hija, se adelantó de inmediato para reprender a Lucía. Jorge, ¿no era solo un banquete de compromiso? Me fui porque tenía un asunto urgente, no fue por gusto. Ahora ya he vuelto. ¿De verdad tienes que ser tan mezquino? La educación de la protagonista femenina se la dieron dentro de la placenta o qué. Ya no es que no sepa leer la situación, pero ¿de dónde sale esta actitud tan arrogante? ¿De verdad cree que yo voy a seguir siendo un pagafantas que se humilla solo? Señorita Liu, ¿ese asunto urgente del que hablan no sería irse a tomar el sol a las Maldivas con su subordinado? Después de despotricar mentalmente contra Lucía, saqué directamente a la luz lo suyo con el protagonista masculino. Jorge, ¿cómo te atreves a hablarme así? Estaba claro que en la mente de Lucía yo seguía siendo el pagafantas de antes, incapaz de aceptar mi actitud actual. Lucía, di unas palabras menos, intervino la madre de Liu. Al ver que su hija iba a seguir hablando, se apresuró a detenerla y la llevó a un lado. Jefe de la familia Liu, continuó. ¿Qué significa exactamente lo que acaba de decir Jorge? Creo que sería mejor que lo explique bien. Si Lucía tiene un buen partido, puede decirlo sin problema. La familia Wang no depende necesariamente de la familia Liu. Capítulo 9. En un principio, mi madre, siguiendo el principio de más vale unir que separar, todavía quería intentar mediar un poco más. Al fin y al cabo, había visto crecer a Lucía desde pequeña. ¿Y quién no ha hecho un par de locuras cuando es joven? Pero al escuchar a su hijo decir que Lucía había huido del compromiso por culpa de otro hombre, y que incluso se había ido al extranjero, hasta la madre de mejor carácter endureció el tono. Todo es un malentendido. Solo malentendidos, se apresuró a decir el padre de Liu. Lucía es demasiado responsable. Oyó que un empleado de la empresa tuvo un accidente de tráfico y, preocupada, fue a verlo. Ellos solo tienen una relación laboral normal. El padre de Liu sabía perfectamente que su explicación era muy forzada, pero aún así no tuvo más remedio que explicarlo con descaro. ¿Relación laboral? Si un empleado de tu empresa tiene un accidente, están sus padres, la ambulancia, recursos humanos. ¿Desde cuándo le toca al jefe preocuparse personalmente? Después de despotricar mentalmente, ya no tenía ganas de seguir enredándome con ellos, así que me acerqué a mis padres. Papá, mamá, ya he decidido cancelar este compromiso. Les pido que me apoyen. El pequeño asistente, que me seguía en silencio, me miró con una expresión ligeramente distinta. El presidente Wang ha cambiado, ¿de verdad va a cancelar el compromiso con la familia Liu? Por el otro lado, Lucía se quedó visiblemente paralizada, con los ojos llenos de incredulidad. En teoría debería sentirse feliz, pero al oírlo de cancelar el compromiso, sintió un vacío inexplicable, como si hubiera perdido algo que le pertenecía. Mi padre y mi madre se miraron en silencio. Parecía que por fin habían tomado una decisión respecto a este matrimonio arreglado por la generación anterior. Entonces mi padre habló. Jefe de la familia Liu, ya que hoy estamos todos aquí, mejor dejemos las cosas claras. Mi hijo y su hija parecen tener destino sin final. Seguir forzándolo solo nos hará quedar mal a todos. Yo creo que lo mejor es dejarlo así. En cuanto a los beneficios que prometimos a la familia Liu, que sigan siendo de su familia. Lucía. Justo cuando el padre de Liu aún dudaba si retirarse a tiempo, un hombre desconocido, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban detenerlo, irrumpió a la fuerza en la casa de los Wang. El hombre era alto y delgado, con un rostro apuesto teñido de melancolía. Su ropa era barata, pero no lograba ocultar su aura excepcional. Bastaba una mirada para no olvidarlo. Si no era el protagonista masculino, ¿quién más podía ser? Makoto. ¿Este es el protagonista masculino? Tiene lo suyo. No lo niego, pero entrar así, tan campante, ¿de verdad es razonable? ¿Todo el dinero que gasté en seguridad fue de adorno?
Al escuchar a Lucía pronunciar el nombre del hombre, confirmé en esencia su identidad mientras me quejaba internamente. Lucía. Nada más entrar. El hombre gritó su nombre. ¿Por qué has venido? Tu cuerpo acaba de mejorar. Deberías estar descansando en casa. Al verlo, Lucía se apresuró a acercarse y a tomarle la mano con preocupación. Al ver a los protagonistas masculino y femenino tan pegajosos entre sí, aproveché el momento para intervenir. Claro, claro. El sol de Maldivas es fuerte. Míralo bien. ¿No te habrás quemado con tanto sol? Al escuchar mis palabras, Lucía se relajó un poco por dentro. Pensó que yo solo hablaba de cancelar el compromiso de Boquilla, como una táctica de hacerse el interesante. Evidentemente, interpretó mis palabras como un ataque de celos. Al pensarlo, Lucía Liu mostró una pizca de satisfacción en el rostro y se volvió aún más íntima con Makoto. Jefe de la familia Liu, dijo mi madre, ¿este es el empleado normal del que hablaba? Al oír a su hijo y ver la actitud tan cercana de ambos, la expresión de mi madre se volvió todavía más desagradable. Así es, jefe de la familia Liu, añadió mi padre. En ese caso, retiro lo que acabo de decir. El compromiso se cancela. Sí, pero cada centavo de los beneficios que mi familia Wang prometió a la familia Liu será devuelto íntegramente. Para las familias adineradas, estos asuntos sentimentales suelen manejarse en privado, manteniendo al menos una apariencia de decoro. Pero que esas dos personas se pusieran a exhibir su amor descaradamente frente a la familia Wang era una falta de respeto absoluta. Mi padre, que originalmente pensaba perder algo de dinero por la armonía entre familias, ya no podía ceder más sin quedar en ridículo. Jefe de la familia Wang, esto es un malentendido. ¿Puedo explicarlo?, intentó decir el padre de Liu, pero antes de que terminara, Lucía no pudo contenerse y dio un paso al frente. Jorge, no seas mal pensado. Yo no he hecho nada indebido. Makoto es un empleado excelente de Liu Corp. ¿Qué tiene de malo que me preocupe por él? Paf. Al escuchar las palabras absurdas de Lucía, casi me dio risa de pura rabia. Pero antes de que pudiera decir algo, el padre de Liu le propinó una bofetada que la dejó en silencio. En ese momento, el padre de Liu estaba lleno de frustración. No sabía qué clase de cosa había criado. A esas alturas, todavía seguía echando leña al fuego. Originalmente pensaba que, incluso cancelando el compromiso, aún podría sacar algún beneficio para la familia Liu. Pero con este desastre, temía que todo se esfumara. Lucía, ¿estás bien? Capítulo 10. Cuando el protagonista masculino vio que golpeaban a la protagonista femenina, se apresuró a avanzar y a proteger a Lucía. Al ver que el padre de Liu castigaba a su propia hija sin miramientos, sentí un placer indescriptible. La comisura de mis labios se elevó sin darme cuenta. Este compromiso estaba cancelado sí o sí. Ni Jesucristo la salvaba. Lo digo yo. Makoto miró a Lucía, que estaba en sus brazos, y luego me miró a mí, que estaba bastante satisfecho, y dijo, Jorge, no te pongas tan orgulloso. No desprecies al pobre, espérame 10 años. No, 5 años después. Ya basta. Me da igual cuántos años. Lo interrumpí sin darle oportunidad de seguir con su discurso barato. Yo tengo un compromiso con Lucía desde hace tiempo. Tú, que eres el amante, ¿qué más tienes que decir? No tenía tiempo para escuchar al protagonista lanzar palabras grandilocuentes, así que lo corté directamente. El amante es el que no es amado. Jorge, haré que te arrepientas. Lucía, vámonos. Makoto quedó rojo de la rabia, incapaz de refutarme, y solo pudo marcharse de forma patética llevándose a Lucía en brazos. Tío Liu, dije con sorna, tu hija y tu yerno ya se fueron. ¿No deberías ir tras ellos? En la familia Wang no damos de comer gratis. Al ver que los protagonistas ya se habían retirado, también les di la orden de marcharse a los padres de la familia Liu. Jefe de la familia Liu, añadió mi padre. Jorge habla un poco duro. No se lo tome a mal, pero la lógica es esa. ¿Qué debe hacer a continuación? Creo que lo tiene muy claro. Frente a la presión de mi padre, el padre de Liu ya no tenía margen para discutir. Solo pudo inclinar la cabeza y asentir. Llegados a este punto, él mismo se sentía avergonzado y se marchó cabizbajo junto a la madre de Liu. Por fin tranquilidad, aunque ahora sí que he quedado enfrentado al protagonista masculino. Pero en el libro original, aunque yo me aguantara una y otra vez, no era más que una ilusión mía. Cuando el protagonista atacaba a Wang, no tenía ni pizca de piedad. Entonces, papá, mamá, yo también me voy. Sintiendo que había sacado bastante provecho de esta visita, me dispuse a escabullirme. Vuelve aquí, come primero y luego te vas. Al verme marchar, mi madre se acercó de inmediato, me agarró de la oreja y me arrastró de vuelta. El dolor me hizo suplicar al instante.
Nana, tú también quédate a comer algo, dijo mi madre. Seguro que este mocoso te ha intimidado más de una vez. Si te ha hecho algo, díselo a la tía y yo te vengaré. Aunque no había visto muchas veces a la pequeña asistente, mi madre le tenía bastante cariño y la dejó también a comer. En la mesa, yo no me corté en absoluto frente a tantos platos deliciosos. Arrasé como un vendaval, más que satisfecho. Mi padre, por su parte, charlaba de trabajo con la asistente y conmigo de manera intermitente. Come más despacio. Nadie te va a quitar la comida. Mi madre, al ver a su hijo devorar así, aunque se quejaba de palabra, en el fondo estaba muy contenta. Nana, no seas tímida, come. Dicho esto, le sirvió un trozo de pescado a la asistente. Gracias, tía. La asistente, algo abrumada por tanta atención, levantó el cuenco para recibir la comida y agradeció con sinceridad. No hay de qué. Por cierto, Nana, ¿de dónde eres? ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican tus padres? Al ver lo bien educada que era al comer, mi madre cada vez se encariñaba más y empezó a preguntarle por su familia. Mamá, ¿estás haciendo un censo o qué? Al ver a mi madre disparar preguntas como una ametralladora, protesté un poco. Solo estamos charlando, respondió ella, sin darle importancia. Tía, soy de Ciudad Naranja, soy hija única. Mis padres son profesores y ya están jubilados, respondió la asistente con educación. Ah, Ciudad Naranja, la conozco. Dicen que el fútbol allí es muy bueno. ¿Te has acostumbrado a vivir aquí? ¿Tienes novio? Mamá, así de verdad es muy descortés. Ya te dije que no preguntes tan libremente por la vida privada de los demás. Al ver que mi madre iba cada vez más lejos, volví a interrumpir. No pasa nada, presidente Wang, dijo la asistente. Tía, ahora mismo estoy centrada en mi carrera. No tengo prisa por enamorarme. La asistente, que venía de una familia normal, ya estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones a lo familiar. De hecho, cada año nuevo, al volver a casa, siempre la interrogaban los mayores. Pero la siguiente frase de mi madre la dejó completamente atónita. ¿Cómo que no hay prisa? Estás en la mejor edad. No puedes pensar solo en trabajar. ¿Qué te parece mi hijo? Cof. Antes de que la asistente pudiera responder, yo casi me atraganto. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes preguntarle eso a una chica delante de toda la familia? Eso, querida, intervino mi padre. Deja que los jóvenes se las arreglen solos. No podemos forzar las cosas. ¿Que se las arreglen solos? ¿Pero qué demonios está diciendo esta gente? Papá, mamá, ya he comido. Nana, ¿no dijiste que tenías una reunión por la tarde? No lleguemos tarde. Dicho esto, tiré de la asistente, que ya casi quería meterse debajo de la mesa, y salimos rápidamente de la antigua residencia de los Wang. Mis padres ya son mayores y les gusta bromear. No te lo tomes a mal. No pasa nada. La tía es muy amable, quizá por la luz del sol. Las mejillas de la asistente se tiñeron de un leve rubor al hablar. Presidente Wang, ¿a dónde vamos ahora? Espérame aquí, voy a buscar el coche. No me he quedado lleno. Te invito a comer bien otra vez. Dicho esto, caminé hacia el garaje. Si no fuera una broma, mirando la espalda del presidente Wang, la pequeña asistente murmuró en voz muy baja. Capítulo 11. Desde la última vez que cancelé el compromiso con Lucía Liu en la antigua residencia de la familia Wang, la familia Liu estuvo bastante más tranquila. Incluso devolvieron íntegramente la dote que antes se había entregado a Liu Corp. Se decía que el padre de Liu había destituido a Lucía de su cargo de presidenta, la había encerrado en casa y le había ordenado reflexionar seriamente. Eso, rara vez, me permitió disfrutar de un largo periodo de tranquilidad. Claro que los proyectos de la empresa seguían adelante, pero con la pequeña asistente a mi lado, yo tampoco estaba demasiado ocupado. Durante ese tiempo, por fin supe el nombre completo de la asistente, Ana Su, un nombre que encajaba perfectamente con su aire delicado de mujer del sur, de tierras de ríos y canales. No sé por qué, pero desde que mi madre mencionó casualmente en la antigua residencia que quería emparejarme con la asistente, empecé a fijarme en ella cada vez más, en su comportamiento y en su apariencia. Eso incluso me daba un poco de miedo, porque yo había transmigrado a este cuerpo. No era el verdadero Jorge. No sabía cómo debía interpretar estos sentimientos. Mientras pensaba en ello, mi mirada volvió a desviarse inconscientemente hacia la figura atareada de la asistente. No se dejen engañar por su estatura pequeña y su carita con un ligero aire infantil, que la hacen ver adorable y un poco torpe. En el trabajo, estaba llena de empuje, como si en ese cuerpecito se escondiera una energía inagotable, y mi atención excesiva hacía que ella
de vez en cuando, me mirara también. Sus ojos enormes y brillantes parecían preguntar si el presidente Wang necesitaba algo. Cada vez que ocurría eso, yo fingía no darle importancia y apartaba la vista. Presidente Wang. Justo cuando volvía a mirar por la ventana, distraído pensando en la asistente, ella empujó la puerta y entró. ¿Qué pasa?, pregunté, recomponiéndome. Presidente Wang, esta noche hay un banquete. Desde la presidencia esperan que asista. ¿Un banquete? Sí, en esta ocasión también participará el grupo extranjero Junior. Según se dice, Junior quiere buscar cooperación en el país e invertir en el sector de nuevas energías. El presidente espera que vaya para establecer contactos. ¿El grupo Junior? ¿No es esta la trama en la que el protagonista empieza a brillar? En los últimos 2 años, el sector inmobiliario no iba bien y todas las empresas buscaban transformarse. One Corp no era la excepción. Fue precisamente en este banquete donde el protagonista logró arrebatarle la oportunidad a One Corp, ganándose primero el favor de la otra parte y cerrando la cooperación. El nombre de Makoto también se hizo famoso a partir de ahí. Mientras recordaba la trama, la asistente continuó. Por cierto, hace un rato Liu Corp anunció que Lucia Liu retomó el cargo de presidenta. Probablemente también tenga que ver con este banquete. Después de oírla, no me sorprendí demasiado. Al fin y al cabo, siendo la protagonista femenina, los tropiezos siempre son temporales. Solo que esos días tranquilos, seguramente, estaban a punto de desaparecer. Al fin y al cabo, yo era la bolsa de experiencia de los protagonistas masculino y femenino. Por la noche, en el Hotel Orange de Ciudad A, volví a este lugar después del banquete de compromiso anterior. Nada más entrar al salón, vi a Lucia y a Makoto. Con el regreso de Lucia a Liu Corp, la posición de Makoto también había subido como la espuma. Se decía que ya había pasado del departamento de marketing a asistente ejecutivo general. Tras el escándalo de la cancelación del compromiso, en cuanto entré al salón, muchas miradas se posaron sobre mí, incluida la de la protagonista femenina. Al verlos, no tenía ninguna intención de ir a saludarlos, así que busqué un rincón y me senté allí. No había venido para competir con el protagonista masculino por la cooperación, sino con otro objetivo. Presidente Wang, ¿no estamos sentados demasiado atrás?, susurró la asistente nada más sentarnos. Tranquila, lo tengo todo calculado. Aunque la asistente estaba algo preocupada, al ver mi expresión segura, no dijo nada más. Mi confianza venía de que recordaba que, en la parte posterior del libro original, el dueño de una nueva empresa nacional de energías renovables, Natix Electrónica, un tal Luis, también había asistido a este banquete, y según mi propia investigación, comparada con la futura Natix Electrónica, que más adelante crecería hasta poder competir de tú a tú con grandes empresas extranjeras, la Natix actual no era más que una startup. Además, debido a los altos costos iniciales de investigación y desarrollo, la empresa ya estaba pasando por serias dificultades. Luis había venido precisamente en busca de inversión. Ese era mi verdadero objetivo, comparado con cooperar con Junior, que solo sería ponerle flores al pastel. Invertir en Natix era más bien ayudar en plena Nevada, con un retorno mucho mayor. Un placer, presidente Wang. Justo cuando miraba a todos lados buscando a mi objetivo, una voz conocida sonó a mi lado. Vi a Makoto acercarse con una sonrisa triunfal en el rostro, abrazando a la protagonista femenina. No bloqueé en el paso, respondí con fastidio. No solo no me alegré, sino que me irritó que los dos estorbaran. ¿Son fantasmas o qué? No hay forma de librarse de ustedes. Me quejé mentalmente. Jorge, deja ya tu jueguito de hacerte el interesante, dijo Lucia, molesta al verse ignorada, creyendo que solo fingía indiferencia. ¿No pueden divertirse solos? ¿De verdad tienen que meterme a mí en esto?, respondí con evidente impaciencia. Capítulo 12. Lucia, no te enfades, dijo Makoto, que no pareció tomárselo demasiado en serio y, en cambio, se puso a consolarla. Presidente Wang, sé perfectamente que has venido aquí para intentar cooperar con el grupo Junior, pero me temo que tu plan va a fracasar. Mientras yo esté aquí, esta cooperación solo puede ser para Liu Corp. Al ver a Makoto tan seguro de sí mismo, por un momento incluso dudé si él también habría transmigrado y leído el guión. Vale, todo para ti. Lo que tú digas, respondí con desgana. De por sí no tenía ningún interés en esa cooperación. Lo único que me importaba ahora era encontrar al jefe Luis. ¿Qué ganas iba a tener de perder el tiempo con los protagonistas? Solo quería quitármelos de encima cuanto antes. ¿Qué te parece si apostamos, presidente Wang? A ver quién se lleva finalmente el gato al agua,
propuso Makoto, sin molestarse porque yo lo ignorara, recurriendo al clásico recurso de la apuesta. ¿Apostar? No me interesa. Si estás tan aburrido, vete a jugar piedra, papel o tijeras con un espejo. Ya eres mayorcito y sigues con juegos de niños. Jorge, te estás pasando. Si ahora te disculpas con Makoto, todavía puedo perdonarte, saltó Lucía de inmediato al ver que se burlaban del protagonista masculino. ¿Disculparme? ¿Perdonarme? Ni se te ocurra, mejor sigue así, y luego lárgate rapidito. Jorge, tú. Justo cuando la protagonista femenina iba a seguir hablando, se produjo un murmullo en la sala. La verdadera protagonista del banquete acababa de aparecer. Una mujer de mediana edad, algo entrada en carnes y de temperamento frío, avanzó lentamente hacia el interior rodeada por la multitud. La presidenta para Asia-Pacífico del Grupo Junior, Alicia, aunque ya era de mediana edad y su figura había cambiado, su rostro seguía siendo atractivo. Eso sí, años de batallas en el mundo empresarial le habían dejado una expresión severa y afilada. Pronto Alicia llegó al centro del banquete. Al verlo, los protagonistas masculino y femenino perdieron todo interés en seguir discutiendo conmigo y se dirigieron rápidamente hacia el centro de la multitud. Presidente Wang, vamos también nosotros, me apremió la asistente al ver que Alicia ya estaba rodeada por capas y capas de gente. Con este calor, ¿no es incómodo que tanta gente se amontone junta? Respondí sin ninguna intención de acercarme. Mientras hablaba, tomé tranquilamente una bebida de al lado y se la pasé a la asistente. Prueba esto. El jugo de calamondín de aquí es una maravilla. Presidente Wang, ¿ya se le olvidó lo que dijo el presidente del consejo? Dijo la asistente, cada vez más ansiosa al verme tan despreocupado. Tranquila. Mientras hablaba, ya había localizado a mi verdadero objetivo. Ignorando las prisas de la asistente, caminé directamente hacia Luis, que estaba siendo desplazado hacia la periferia del gentío. Luis, un placer conocerte. ¿Y tú eres? Preguntó Luis, que estaba preocupado por no encontrar ocasión de acercarse a Alicia, al ver que un joven se dirigía a él. One Corp, Jorge. One Corp. Claro que conocía el nombre de One Corp, y por supuesto también sabía quién era Jorge, el futuro heredero del grupo. Solo que yo lo conocía a él y él no a mí. Para una empresa recién fundada como la suya, era casi imposible tener contacto con One Corp, y menos aún tratándose de sectores distintos. Por eso, que el presidente Wang se le acercara por iniciativa propia lo dejó realmente sorprendido. Presidente Wang, ¿en qué puedo ayudarle? Ayudarme sería decir demasiado. ¿Qué tal si buscamos un lugar más tranquilo para hablar? Al ver lo ruidoso que estaba el ambiente, hice la sugerencia. Si es una invitación suya, presidente Wang, por supuesto, pero ¿podría esperar un momento? Quisiera saludar primero a la presidenta Alicia, aunque la oportunidad era rara. Luis no olvidaba el propósito de su viaje. ¿Y si le digo que estoy muy interesado en su proyecto y me gustaría que colaborara con One Corp? ¿Colaborar? ¿De verdad, presidente Wang? Luis casi no podía creer lo que oía. Era como si le hubiera caído un premio del cielo, tan cierto como el oro. ¿Todavía quiere abrirse paso entre la multitud? ¿Jefe? No, ya no, vámonos ahora mismo. Luis había venido precisamente a buscar inversión y cooperación. Si ya tenía a One Corp, ¿qué importaban los demás? Además, a ese ritmo, cuando le tocara a él, el banquete seguramente ya habría terminado. Entonces, vamos por allí, dije, señalando un rincón alejado. Presidente Wang. La asistente estaba completamente confundida, sin entender por qué el presidente Wang no iba a buscar a Alicia y, en cambio, quería cooperar con alguien prácticamente desconocido. Tranquila, le di una palmada suave en la mano para tranquilizarla, indicándole que no se preocupara, yo lo tenía todo bien calculado. Capítulo 13. Luego, los tres nos dirigimos a un lado y tomamos asiento. La conversación fue muy fluida. Natix tenía buenos proyectos y tecnología sólida. Lo único que le faltaba era financiación. One Corp, por su parte, tenía un flujo de caja abundante. Era una combinación perfecta. Además, el carácter pragmático de Luis encajaba muy bien conmigo. Y Luis también quedó muy satisfecho con la actitud humilde de aquel joven frente a él. Conectamos de inmediato, con esa sensación de haber llegado tarde a conocernos. Tras dejar clara la intención de cooperación, Luis se despidió con prisa. Quería volver cuanto antes para organizar la documentación durante la noche. No me resultó apropiado retenerlo. Después de despedir a Luis, yo estaba de muy buen humor, aunque la pequeña asistente a mi lado tenía el ceño fruncido. Antes, con Luis presente, no había dicho nada. Ahora que solo quedábamos los dos, por fin expresó sus dudas.
Presidente Wang. La intención del presidente del consejo era intentar cooperar con el grupo Junior, aunque Natix también es del sector de nuevas energías. Su escala no es comparable con la de Junior. ¿No es una decisión demasiado precipitada elegir cooperar así? Además, no será fácil explicárselo al presidente. Tranquila, le respondí, yo hablaré con mi padre. Y no subestimes a Natix, créeme, no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en un líder del sector. No será peor que Junior. Para entonces, nuestros beneficios serán incalculables. Mientras aún le explicaba mis razones, al otro lado los protagonistas masculino y femenino ya habían logrado entablar conversación con Alicia. Desde lejos se veía claramente que Alicia sentía un gran aprecio por ellos, los colocó a ambos a su lado y, dejando atrás su actitud fría, sonreía con frecuencia mientras conversaban animadamente. Los protagonistas, como era de esperar, siempre tienen benefactores allá donde van. Después de admirarlos un momento en silencio, le dije a la asistente, vámonos también nosotros. Presidente Wang, ¿de verdad no quiere intentarlo un poco más?, preguntó ella, algo reacia. También había notado la preferencia de Alicia por Liu Corp, y le resultaba difícil resignarse. Ya es tarde, toca volver a dormir. Y tú, sobre todo, mañana vas a estar muy ocupada. Necesito que completes lo antes posible la due diligence de Natix y prepares un plan detallado de cooperación. En cuanto al proyecto de South City, deja que lo sigan el departamento de marketing y el de proyectos. Tú solo encárgate de supervisar. Con mi pequeña mula de trabajo. Al menos, yo era bastante humano. Sí, presidente Wang, respondió ella con firmeza. Cada vez me gustaba más esta asistente, capacidad y ejecución impecables. Y lo más importante, estaba alineada conmigo. Aunque tuviera dudas sobre mis decisiones, siempre las llevaba a cabo con seriedad. Aún es temprano. Luego de llevar a la asistente a casa, debería ir a un club nocturno a dar una vuelta. Si no, ¿para qué gano tanto dinero? Mientras pensaba en cómo recompensarme, ya habíamos llegado a la entrada del hotel. De repente, la asistente que caminaba a mi lado resbaló y estuvo a punto de caer por las escaleras. Por suerte, reaccioné a tiempo y la atraje de un tirón hacia mis brazos. Nuestras miradas se cruzaron. Nos quedamos abrazados en una postura extremadamente ambigua. Al ver su expresión aún asustada en mis brazos, sentí la garganta seca y aparté la mirada de inmediato, aunque mis manos no tenían intención de soltarla. ¿Estás bien? Ese sí. Estoy bien, gracias, presidente Wang. Ella también se dio cuenta de lo incómodo de la situación y, con el rostro enrojecido, se separó rápidamente de mis brazos. De camino de regreso, el ambiente dentro del coche era un poco extraño. Ambos, de forma tácita, guardamos silencio. Después de dejar a la asistente en su casa, cuando pensaba irme a un club nocturno a divertirme, de pronto recordé que aún no había recogido la ropa en casa. No me quedó más remedio que volver resignado a casa. Capítulo 14. No pasó muchos días antes de que la noticia de que Liu Corp y el grupo Junior habían firmado una carta de intención de cooperación inundara las calles y callejones de Ciudad A. Parece que ocurrió antes de lo que describía el libro. En Wang Corp, tras colgar la llamada con mi padre, seguía pensando en las desviaciones de la trama. Presidente Wang, ¿ya vio las noticias?, dijo la asistente al entrar en la oficina con el móvil en la mano. Sí, no hace falta prestarles demasiada atención. Sigamos nuestro propio ritmo. ¿Cómo va lo de Natix? A primera hora de la mañana llamaron desde Natix. Dicen que algunos detalles del documento que enviaron por fax necesitan modificarse. Por la tarde vendrá alguien específicamente a hablarlo. Perfecto. Ah, por cierto, acabo de hablar con recursos humanos. Tu salario sube un 50%. Gracias, presidente Wang. Al oír que le subían el sueldo, la asistente agradeció con evidente alegría. Al ver su expresión emocionada, no pude evitar recordar la escena del abrazo de hace unos días. La asistente es tan suave, definitivamente. Las chicas con un poco de curva son más cómodas de abrazar. ¿Presidente Wang?, preguntó ella al notar que me había quedado mirándola distraído. Ah, nada. Oye, ¿anoche no dormiste bien?, le pregunté al ver las ligeras ojeras bajo sus ojos. En realidad, la asistente también había sufrido insomnio. En los últimos días, la imagen del presidente Wang abrazándola se le repetía una y otra vez en la mente, dejándola incapaz de conciliar el sueño. No. Es solo que estuve preparando cosas del trabajo y me acosté un poco tarde. Por supuesto, no podía decirle al presidente Wang que no había dormido pensando en escenas vergonzosas entre ambos. Le he asignado demasiadas tareas. Cuando pase este periodo, tendré que darle unas vacaciones.
Pensé con un poco de culpa. Las negociaciones con Natix avanzaron muy bien y pronto se llegó a la fase de firma formal. Mi padre revisó la información de Natix que le envié y, tras hablarlo conmigo, también dio su aprobación a la cooperación. Después de todo, la colaboración con Junior ya no era viable. La empresa que su hijo recomendaba encarecidamente le parecía sólida tras revisarla, y además era una compañía nacional, con su formación militar. Mi padre estaba naturalmente más dispuesto a apoyarla. A diferencia del avance pausado de One Corp, la cooperación entre Liu Corp y Junior podía describirse como a pasos agigantados. Lucía parecía ansiosa por demostrar su valía. Poco después de firmar la carta de intención, la cooperación formal quedó cerrada. Y eso era comprensible, colaborar con una gran empresa internacional, y además en un sector tan candente, hacía imposible no apresurarse. Todo el círculo empresarial de Ciudad consideró esta oportunidad como la señal del despegue definitivo de Liu Corp. Incluso las empresas que antes se habían distanciado de Liu Corp por la influencia de One Corp empezaron a acercarse de nuevo, temerosas de perder la oportunidad de congraciarse con ellos. El valor bursátil de Liu Corp también subió como la espuma, aunque no estaba exento de riesgos ocultos. El principal problema era el financiamiento. Para acelerar la cooperación con el grupo Junior, Liu Corp había hecho muchas concesiones. Por ejemplo, en la proporción de inversión, Junior, como empresa veterana, se encargaba principalmente de la tecnología, mientras que Liu Corp debía aportar una cantidad mucho mayor de capital, incluso con préstamos bancarios. Debido a la escala y la solvencia de Liu Corp, seguía existiendo un déficit de fondos. Sin alternativa, Lucía volvió a contactarme de forma proactiva, con la esperanza de transferir los terrenos colindantes al proyecto de South City que estaban en manos de One Corp. En ese momento, efectivamente, solo One Corp tenía la capacidad y la intención de aportar ese dinero. Por supuesto, no tenía motivos para rechazarlo. Al unir los terrenos del proyecto de South City, no solo se ampliaría la escala, sino que también permitiría desarrollar más infraestructuras complementarias. En el libro original, al describir esta parte, para impulsar sin contratiempos la cooperación con Junior, One Corp también terminó involucrándose gracias a la relación entre Lucía y Jorge. Sin embargo, la inversión fue grande y la participación pequeña. Dicho sin rodeos, un auténtico pagafantas corporativo. Al principio pensé que, al fin y al cabo, éramos casi como una familia, así que no le di demasiada importancia. ¿Quién iba a imaginar que al final todo acabaría siendo trabajar para beneficio ajeno? Muy pronto, ambas partes acordaron una reunión. Cuando volvimos a vernos, la relación entre Lucía y el protagonista masculino, Makoto, era aún más íntima que antes. Gracias a esta cooperación, la posición de Lucía Liu dentro de Liu Corp se volvió todavía más sólida. Y Makoto también fue nombrado vicepresidente, quedando totalmente a cargo de este asunto. Jorge, 40.000 millones. Ni un céntimo menos, dijo la protagonista femenina. Seguía pensando que yo sería como antes, dejándome manejar a su antojo, así que soltó un precio incluso más alto que el de mercado. Pero yo ya no era el Jorge de antes, así que, naturalmente, no iba a aceptarlo. No solo rechacé la oferta de Lucía, sino que además aproveché la ocasión para bajar el precio considerablemente. Lucía y Makoto se enfurecieron tanto que casi se levantan de la mesa, pero yo no estaba preocupado. En ese momento, solo One Corp tenía la capacidad de absorber un terreno tan grande. Tras un largo tira y afloja, y ante la urgente necesidad de liquidez, Lucía terminó cediendo. Liu Corp transfirió el terreno a One Corp por debajo del precio de mercado. Ya verás, no pasará mucho tiempo antes de que Liu Corp supere a One Corp. Para entonces, te arrepentirás de haberte aprovechado de la situación hoy, dijo Lucía antes de irse, mirándome con una expresión llena de rencor. Ja, ayudarte a salir del apuro y aún así lo llamas aprovecharse de la desgracia ajena, como era de esperar. Los protagonistas siempre creen que, si no sacan beneficio hasta del último centavo, es una pérdida. Miré la espalda de Lucía mientras se marchaba y no pude evitar burlarme internamente. Aunque había conseguido ese terreno a un precio inferior al de mercado, lo cierto es que también había ayudado de verdad a Lucía a financiarse. Con el sector inmobiliario en declive, que One Corp aceptara hacerse cargo ya era bastante bueno. Y aún así, ella pretendía ganar dinero de paso. Con el capital asegurado, el proyecto de nuevas energías de Liu Corp se despegó rápidamente. Durante ese tiempo, el romance entre Lucía y el protagonista masculino, Makoto, se convirtió en tema recurrente entre los internautas. Que la presidenta de Liu Corp hubiera preferido huir de su compromiso para estar con un chico pobre y corriente era, sin duda,
el tipo de historia que más estimulaba a la opinión pública actual, sumado al empujón deliberado del Departamento de Relaciones Públicas de Liu Corp. El hashtag almohadilla volver a creer en el amor dominó las tendencias en Internet durante mucho tiempo. Por el lado de One Corp, todo fue mucho más discreto. Con los terrenos de Liu Corp en mano, la asistente y el departamento de proyectos trabajaron horas extra ajustando los planes, buscando maximizar los beneficios. La cooperación con Natix también entró en una fase estable. Aunque ambos pertenecían al sector de las nuevas energías y requerían grandes inversiones, era evidente que OneCorp podía asumir sin problema la financiación de una empresa nacional emergente. Además, gracias a la escala y la reputación de OneCorp, el apoyo crediticio de los bancos era más que suficiente. Capítulo 15. Desde la última compra de terrenos, mis interacciones con los protagonistas masculino y femenino fueron cada vez menos. Liu Corp se jugó todo en esta cooperación. Ellos dos andaban desbordados de trabajo, así que, de momento, no tenían tiempo para ocuparse de este carne de cañón que era yo. Presidente Wang, mire, ¿ese no es Makoto?, dijo un día la asistente, con vista de halcón, señalando detrás de mí mientras comíamos en el bund. Me giré y vi a Alicia entrando con gesto íntimo, del brazo del protagonista masculino, cruzando rápidamente el vestíbulo rumbo a un reservado del segundo piso. ¿Ganancia inesperada? En el texto original no había nada de esto. Solo decía que Alicia apreciaba mucho al protagonista masculino, pero con esa cercanía, yo ya olía aventura ilícita. Por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad. Olvidamos la comida y, junto con la asistente, nos convertimos al instante en paparazzi, siguiéndolo sigilosamente, en un rincón del segundo piso. Justo antes de entrar al reservado, vi cómo Alicia rodeaba a Makoto con ambos brazos y lo besaba de manera dominante. Luego, entraron. Presidente Wang, ¿Makoto no es el novio de la presidenta Liu? ¿No está mal que hagan eso?, preguntó la asistente. Mal. Está perfecto. Dime, ¿qué cara pondrá Lucía cuando se entere? Respondí con una sonrisa maliciosa. Presidente Wang, hacer esto no es muy correcto, dijo la asistente. Su línea moral seguía siendo alta. En los negocios, la competencia es guerra. Ana, busca a un detective privado. Hace tiempo que Ciudad A no ve un culebrón tan sangriento. No iba a desperdiciar la oportunidad de golpear a los protagonistas. La verdad, ellos tampoco se cuidaban. En apenas medio mes, el detective trajo un fajo de fotos de sus citas secretas. Resultó que se conocían desde hacía tiempo, cuando Makoto estudiaba en el extranjero. Ya mantenía con Alicia una relación poco clara, a pesar de que ella estaba casada. Con razón Makoto estaba tan confiado, así que tenían una liaison secreta desde hace tiempo. Con una historia de amor tan conmovedora, ¿cómo iba a guardármela solo para mí? Muy pronto, no se sabe qué ciudadano entusiasta filtró accidentalmente las fotos a internet y algún grupo misterioso les dio promoción. En un abrir y cerrar de ojos, las imágenes inundaron la red. Como antes se había hecho marketing de la pareja protagonista, los internautas más avispados reconocieron enseguida a Makoto. De pronto, las noticias explotaron por todas partes. Lucía se enteró muy rápido. Ya estaba exhausta por la cooperación y, al no soportar el golpe, terminó hospitalizada. Dicen que Makoto intentó verla, pero ni siquiera lo dejaron entrar a la habitación, contó la asistente en OneCorp, comiendo pipas y narrándome los chismes con entusiasmo. También dicen que la presidenta Liu quería despedir a Makoto, pero el viejo presidente Liu lo frenó, añadió. Normal, analicé. La cooperación es real y está en marcha. Aunque el viejo Liu esté lleno de rencor, solo puede tragárselo. Ah, por cierto, dijo la asistente, tirando las cáscaras y volviendo al modo trabajo. Natix envió noticias. La tecnología de baterías de la primera fase ya está lista. Nos invitan a organizar juntos una conferencia de lanzamiento y quieren fijar fecha con OneCorp. ¿Conferencia? ¿Y cómo va la de Liu Corp?, pregunté. Según se dice, también harán una el próximo mes. Ahora Liu Corp está rodeada de escándalos. El mercado bursátil se ha visto afectado y necesitan con urgencia una noticia positiva. Si no recuerdo mal, la tecnología de nuevas energías de Liu Corp no es tan buena como la de Natix. En el original, las fechas de lanzamiento estaban muy separadas y no impactaban mucho. Pero ahora la trama se descarriló. Natix se adelantó. Antes Liu Corp subió pisando a OneCorp. Ya va siendo hora de que Lucía pruebe su propia medicina. Con esa idea clara en la cabeza, tomé la decisión. Notifica a Natix. Nosotros también lo haremos el próximo mes, justo después de la conferencia de Liu Corp. Capítulo 16.
El tiempo pasó volando y, muy pronto, la conferencia de lanzamiento de LuCorp se celebró tal como estaba previsto. Hay que admitir que Junior sí tenía músculo. La nueva generación de baterías presentada mostró mejoras significativas en todos los parámetros respecto a la anterior. Y además ya había planes claros para su producción en masa, aunque, en realidad, a los periodistas presentes les interesaba mucho más el escándalo sentimental de los protagonistas masculino y femenino. Sin embargo, todo fue despachado con el clásico asuntos privados. No es conveniente responder. Y con la ayuda del Departamento de Relaciones Públicas de LuCorp, bajo una oleada de noticias favorables, las acciones de la empresa cerraron en límite alcista. Yo observaba el video del evento, viendo a Alicia, Makoto y al padre de Liu rebosantes de orgullo, y me sentía bastante satisfecho. Esperen, cuanto más triunfales se sientan ahora, más grande será la decepción después. Eso pensé para mis adentros. La única lástima fue que Lucía no apareció en la conferencia. Al parecer, seguía hospitalizada. El estado de Lucía era realmente malo. No lograba entender cómo, tras haberlo dado todo, había terminado con un desenlace así, y lo peor era que no podía hacer nada al respecto. En ese momento, volvió a pensar en mí, en lo bueno que yo había sido con ella, en cuando de pequeña corría detrás de mí llamándome hermano Jorge, justo cuando estaba a punto de contactarme. La conferencia de lanzamiento de nuevas energías de OneCorp en colaboración con Natix también dio comienzo. En el evento, las baterías desarrolladas por Natix destacaron por su menor coste, mayor eficiencia y mejor seguridad. Con 2 productos lanzados casi de forma consecutiva, la situación parecía una competencia directa en el ring, pero comparados uno al lado del otro, los datos del producto presentado por LuCorp quedaban claramente por debajo de los de OneCorp. El producto quedó sentenciado a muerte antes siquiera de salir al mercado. Como resultado, el proyecto en el que LuCorp había apostado todo se convirtió en un hazmerreír. En cuestión de nada, las acciones cayeron al límite bajista. El consejo de administración entró en pánico y el padre de Liu encaneció de la noche a la mañana. Poco después, abatido y furioso, el padre de Liu anunció públicamente el despido de Makoto, desahogándose al menos un poco. El grupo Junior también anunció la suspensión temporal del lanzamiento del producto, trasladó a Alicia de vuelta a la sede central y la dejó sin poder real. Eso convirtió al protagonista masculino, que aún soñaba con resurgir apoyándose en Alicia, en un auténtico perro sin dueño. La protagonista femenina, que acababa de mostrar signos de mejora, volvió a recaer y terminó nuevamente hospitalizada. Por su parte, OneCorp, gracias a esta inversión, subió otro escalón más. En cambio, LuCorp, al no lograr lanzar el producto a tiempo, fue presionada por los bancos para devolver los préstamos. Con la cadena de capital a punto de romperse, no tuvo más remedio que vender activos para pagar deudas, quedando gravemente debilitada. Capítulo 17. Ese día estaba llevando a la pequeña asistente a dar una charla en su alma mater. De regreso, fuimos secuestrados por el protagonista masculino, que ya no tenía salida, junto con Mickey y un grupo de matones. Mickey ya me guardaba rencor desde antes y, sumado a que la situación actual de LuCorp se debía en gran parte a OneCorp, terminó aliándose con el protagonista masculino sin dudarlo. En un almacén abandonado, miré al protagonista frente a mí. ¿Dónde había quedado aquella imagen de seguridad y arrogancia de antes? En ese momento, había perdido tanto su carrera como su amor, y su corazón ya se había oscurecido por completo. Jorge, todo es por tu culpa que he acabado así. Hermano, ya te lo dije, mantente lejos de mí. Además, solo te despidieron del trabajo. ¿Por un golpe tan pequeño acabas así? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Y tú, Mickey, no deberías estar viviendo como el niño rico ocioso que eres? ¿Vienes a secuestrar gente ahora? ¿Sabes las consecuencias? Al escuchar al protagonista, estaba realmente frustrado. No entendía cómo un protagonista modelo había acabado convertido en un secuestrador. Tú no sabes nada. Mickey, que estaba a un lado, perdió el control al oírme y se acercó para soltarme varios puñetazos. Resultó que el protagonista masculino creía que esta cooperación le traería un éxito rotundo. Incluso pensaba ganar un extra en secreto. Así que él y Mickey pidieron dinero prestado para comprar grandes cantidades de acciones de LuCorp y del grupo Junior. Entre esos préstamos había usura. Al principio querían aprovechar la subida para forrarse rápidamente, pero cuando apenas habían probado la miel del éxito, la realidad los devolvió al suelo. Otros préstamos aún podían pagarse poco a poco, pero la usura crecía con intereses sobre intereses. En apenas un mes, la deuda se había convertido en una cifra astronómica.
suficiente para arruinarles la vida a ambos. Sin alternativa, decidieron secuestrarme, exigir un rescate a OneCorp y luego huir al extranjero. ¿Y esto también es culpa mía? Si no fuera por vuestra codicia, ¿habríais acabado así? Tras escucharlos, respondí con impotencia, ese marrón no pensaba comérmelo yo. Pero el protagonista no tenía intención de escuchar razones. Avanzó para golpearme de nuevo, desahogando su odio. Si vais a pegar, pegadme a mí. La pequeña asistente, al ver que iban a volver a atacar, se interpuso desesperada. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo tienes todo desde que naces? ¿Por qué siempre hay tanta gente ayudándote, mientras yo solo puedo depender de mí mismo? Al oír a la asistente, Makoto no solo no se detuvo, sino que se volvió aún más frenético. Ella, impotente, solo pudo romper a llorar. Ya está, ¿no queréis dinero? Yo coopero, lo que haga falta. Al ver que había perdido por completo la razón, decidí que el sabio evita pelear cuando la situación es desfavorable y acepté de inmediato. Makoto, ya algo cansado, se detuvo. Me obligó a grabar un video de cooperación. Luego se llevó mis pertenencias y ordenó a sus hombres vigilar a ambos. Después, se fue con Miki a chantajear a mi padre. El almacén volvió a quedar en silencio, roto solo por el sonido lejano de los matones bebiendo. No llores más. Si te manchas la cara de lágrimas, ya no estarás tan bonita. Al ver que la asistente seguía llorando, me apresuré a consolarla. Presidente Wang, lo siento, todo esto es culpa mía. La asistente habló llena de culpa. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Ellos venían a por mí. En todo caso, soy yo quien te ha metido en esto. No te preocupes, su objetivo soy yo. No te harán daño. A lo mejor hasta te sueltan porque 2 bocas menos les sale más barato. No, yo quiero estar contigo. No me voy a ninguna parte. Al escuchar mis palabras, la asistente respondió de inmediato. Pero esa frase hizo que la tensión del momento se tornara extrañamente ambigua. Yo me quedé sin saber qué decir. Ella también se dio cuenta de su desliz. Bajó la cabeza y ya no dijo nada más. Antes, presidente Wang, me preguntó si quería que usted y la presidenta Liu se casaran. En ese momento no respondí. En realidad, no quería. ¿Sabe por qué? Tras un largo silencio, la pequeña asistente volvió a mencionar aquella pregunta mía. Al oír sus palabras, intuía lo que estaba a punto de decir y me apresuré a intervenir. Ana, ¿qué tal si hablamos de esto cuando salgamos de aquí? No, quiero decirlo ahora. Presidente Wang, ¿sabe que nuestra primera vez viéndonos no fue en la feria de reclutamiento de OneCorp? ¿Se acuerda de hace 4 años, cuando salvó a una chica en la puerta de la Universidad C? En el texto original no se mencionaba esto. Cuando la asistente aún era universitaria, inexperta en el mundo, ayudó a una anciana que se había caído. La familia de la anciana la acusó falsamente de haberla atropellado y le exigió dinero. 6 o 7 personas rodearon a la asistente. Por más que se defendía, nadie le creía, y al final solo pudo romper a llorar de impotencia. En ese momento, Jorge apareció como un héroe. Se plantó delante de ella y la ayudó a salir del apuro. Después, Jorge la consoló con un par de palabras y se subió al coche para marcharse. Tal vez él ni siquiera la recordó, pero la espalda alta y firme del antiguo Jorge quedó grabada profundamente en el corazón de la asistente. Fue escuchando a otras personas en la calle que supo que quien la había ayudado era Jorge. En ese instante, la semilla del amor quedó plantada en su interior. OneCorp se convirtió en la empresa a la que más deseaba entrar, solo para poder estar un poco más cerca de mí. Tras graduarse, la asistente logró entrar en OneCorp y, para su sorpresa, terminó convirtiéndose en mi asistente. Pero en aquel entonces, yo solo tenía ojos para Lucía. Consciente de la enorme diferencia de estatus entre ambos, la asistente solo pudo esconder sus sentimientos en lo más profundo de su corazón. Ahora, sin saber siquiera si lograrían salir con vida, decidió no seguir ocultándolo. Presidente Wang, me gustas. Con el valor reunido, la asistente soltó de una vez todas las palabras que había guardado durante tantos años. Ana, lo siento. Yo, tras un largo silencio, mi respuesta resonó en el almacén oscuro. No pasa nada. Presidente Wang, que me gustes es asunto mío. Ahora que lo he dicho, ya no tengo ningún arrepentimiento. Al notar que iba a seguir hablando, la asistente me interrumpió rápidamente. Ya conocía la respuesta. No hacía falta escuchar más. En realidad, yo también había desarrollado sentimientos por la asistente desde hacía tiempo, pero no lograba superar el obstáculo en mi corazón. Estaba convencido de que lo que ella amaba era a Jorge, no a mí. Y escucharla contar su vínculo con Jorge solo reforzó mi idea de que no debía aceptar ese amor, aunque en ese momento mi corazón estuviera sangrando. Por otro lado,
El protagonista masculino y Mickey eran demasiado ingenuos. Tras ver unas cuantas películas de secuestros, decidieron imitarlas y jugar a ser criminales, y la realidad les dio una lección brutal. Mi padre, curtido en 1000 batallas, al recibir la nota de rescate y el video, no entró en pánico. Mientras fingía tranquilizar a la otra parte y reunir el dinero, avisó en secreto a la policía. En esta era de cámaras por todas partes, gracias al sistema de vigilancia, la policía siguió el rastro y pronto identificó al secuestrador como el protagonista masculino, justo cuando el protagonista y Mickey regresaron al almacén, fantaseando con huir al extranjero tras conseguir el dinero. La policía ya los había seguido. El desenlace fue sencillo. Tras confirmar que los rehenes estaban a salvo, la policía irrumpió en el almacén, arrestó al protagonista masculino, a Mickey y a su banda mientras aún soñaban despiertos, y nos rescató con éxito a la asistente y a mí. Y lo que aguardaba al protagonista masculino no era otra cosa que la cárcel. Capítulo 18. Tras sobrevivir a la catástrofe, llevé a la pequeña asistente a celebrarlo, pero después de comer, ella presentó su renuncia. Yo, por supuesto, sabía el motivo. Era una confesión a la que no podía responder, y esa imposibilidad me dejó sin saber cómo abrir la boca para retenerla. La pequeña asistente regresó a Ciudad Naranja. Cuando mi madre se enteró, me llamó idiota a gritos. La verdad es que yo también me lo decía a mí mismo. Por otro lado, Liu Corp, tras fracasar en la inversión, sufrió una ruptura de la cadena de capital. Lucía volvió a buscarme, queriendo retomar la relación del pasado, pero ¿cómo iba a aceptar? La rechacé sin dudar. Durante esos días, vivía en un estado de confusión constante. La imagen de la pequeña asistente no dejaba de aparecer en mi mente. Entonces me di cuenta, no podía vivir sin ella. Me había enamorado profundamente. Que le den a Jorge, yo soy yo, y me gusta Ana. Por fin dejé de enredarme. Cuando iba conduciendo hacia Ciudad Naranja para buscar a la pequeña asistente, por ir demasiado deprisa, tuve un accidente de tráfico. Por suerte, no fue grave, solo quedé inconsciente temporalmente. En ese estado, tuve un sueño larguísimo. Descubrí que no había transmigrado, sino que había renacido. En mi vida pasada, el protagonista masculino me había arrebatado One Corp y, además, vi con mis propios ojos cómo la mujer que amaba se lanzaba a sus brazos. Incapaz de soportar el golpe, tras una borrachera, caí accidentalmente al agua y morí ahogado. Tal vez por el resentimiento tan profundo en mi corazón, renací conservando los recuerdos de mi vida anterior. Pero yo había creído erróneamente que había entrado en un libro. Yo soy Jorge, el Jorge del que se enamoró Ana. Al despertar y romper por completo el nudo en mi corazón, sentí una alegría indescriptible, ansioso por verla, desoyendo las objeciones de mis padres y del médico. Me lancé con el chofer rumbo a Ciudad Naranja, a casa de la pequeña asistente. Al llegar, tras 1000 dificultades, por fin averigüé dónde estaba. De vuelta en su ciudad natal, había abierto una floristería. Presidente Wang, ¿qué hace usted aquí? La pequeña asistente, que estaba a punto de abrir el local por la mañana, me miró, todo vendado, con una mezcla de preocupación y sorpresa. Escúchame, antes creía que había transmigrado, pero no fue así. Pensé que este era el mundo de una novela, pero luego descubrí que había renacido. Creí que tú amabas a Jorge, pero yo soy Jorge. Ana, ¿lo entiendes? Avancé y abracé a la pequeña asistente con fuerza, soltando como una ametralladora todos los secretos de mi renacimiento. Solo que, escuchándome, ella estaba completamente confundida. Sí, ya entiendo, dijo. La pequeña asistente se convenció de una cosa: el presidente Wang se había vuelto loco. No le quedó más remedio que calmarme primero. Luego sacó de nuevo el móvil y marcó una llamada internacional, dispuesta a premiar al Dr. Mao. Ajá. Pero antes de que la llamada se conectara, tomé el rostro de la asistente entre mis manos y la besé. Al principio, ella se resistió con todas sus fuerzas, pero su fuerza era poca. Poco a poco dejó de forcejear. Sus brazos rodearon mi cuello y, olvidándose de todo, me devolvió el beso con pasión. Mucho tiempo después, nos separamos. Presidente Wang, ¿es como estoy pensando?, preguntó ella, con el rostro completamente sonrojado. Te amo, le dije, mirándola con absoluta seriedad. Nos abrazamos una vez más. Años después, la pequeña asistente y yo ya estábamos casados. Mi padre y mi madre se retiraron a una segunda línea y se dedicaron a cuidar de los nietos. Liu Corp acabó declarando la quiebra. Lucía fue enviada a prisión por fraude financiero. Y el padre de Liu, obligado por la vida, montó un puesto callejero.
esperando el día en que sus hijos salieran de la cárcel. El protagonista masculino, tras entrar en prisión, cargó toda la responsabilidad sobre Mickey y obtuvo una condena leve. Al salir, acorralado y sin salida, pidió préstamos en plataformas online y huyó al extranjero. Allí volvió a buscar a Alicia. Para entonces, Alicia ya había sido despedida de Junior, aunque aún conservaba algo de dinero, tal vez por nostalgia del pasado. Lo mantuvo y ambos iniciaron una relación de conveniencia sórdida, como caminar sobre alambre.